Vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar viendo lo que es el tema de algoritmos. Espero ya haya quedado claro, ¿verdad? Con la retroalimentación del día de ayer. Ya haya quedado claro de qué es un algoritmo y cómo se estructura, ¿verdad? Cómo debe estar estructurado el algoritmo. Recuerden que un algoritmo pues, es una serie de pasos ordenados para la solución de un problema, ¿sí? También recordamos que el algoritmo se divide en tres partes, que es la entrada, que son lo que yo necesito para resolver mi problema, el proceso, que son todos los procedimientos que debo de hacer, y la salida, que es pues el resultado de mi problema, ¿sí? De mi problema ya resuelto. ¿Vale? Entonces, en ese entendido, estuvimos trabajando el día de ayer. Hicimos algoritmos de la vida cotidiana, ¿verdad? Les comentaba que hiciéramos algún algoritmo que no fuera un problema matemático, porque lo íbamos a abordar más adelante. Entonces, ustedes estuvieron haciendo algoritmos de recetas de cocina, de cómo tender una cama, de cómo lavar los trastes, bueno, cosas muy comunes en nuestra vida, ¿no? El día de hoy vamos a empezar algoritmos, pero ya aplicados a algún problemita de tipo matemático, ¿sí? Entonces, yo sé que les encantan las matemáticas, entonces no vamos a tener ningún problema, ¿no? ¿Sale? Entonces, hoy vamos a empezar con eso. Si hay alguna duda, al final de la exposición, abrimos una sesión para preguntas y vamos a ir aclarando las dudas. ¿Sale? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con los algoritmos para un problemita matemático y va a decir así. Es algoritmo para la suma de dos números. Vamos a hacer un algoritmo para la suma de dos números. Creo que todos sabemos sumar, ¿verdad? Pues no tenemos ningún problema, ¿sí? Decíamos que siempre los algoritmos se dividen en tres partes. La entrada la vamos a representar con una E, para más fácil, ¿sí? Esa va a ser la entrada. Vamos a poner también el proceso, vamos a representar con una P, y la salida con una S, ¿verdad? ¿Sí? Así es como se divide un algoritmo, ¿no? Entrada, proceso y salida. Todos los algoritmos se dividen en eso, ¿verdad? Aunque pueden tener varias entradas, varios procesos y varias salidas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita iniciamos con los sencillos, ¿verdad? Bueno, antes de empezar a resolver el algoritmo, debo de pensar o representar una fórmula, ¿sí? Una fórmula matemática para representar este problema. Una fórmula matemática para representar este problema. ¿Cómo podríamos representar este problema de la suma de dos números con una fórmula matemática? ¿Alguien me lo pudiera decir? Podría ser x cuadrada más 2x. X cuadrada más 2x. No, no tanto. Una más sencilla. Más sencilla. Más 4 menos 5. Más 4 menos 5. Eso ya es dándole valores. Pero si yo en lugar de valores lo represento con alguna variable, lo represento con alguna letra, ¿cómo sería? Con x más b. Sí, adelante, lo escucho. ¿Cómo lo representaríamos? En lugar de con valores, representado con letras. ¿Cómo representaría yo la suma de dos números? A más B. A más B, efectivamente, ¿verdad? ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? A más B. Esa sería su fórmula matemática, ¿verdad? Y eso debe de ser igual a ¿qué? AB. ¿Perdón? AC. AB. A C. Entonces representarlo con otra letra, ¿verdad? ¿Sí? Así lo represento con una fórmula matemática, la suma de dos números. Bueno, lo vamos a hacer. Puede ser cualquier letra, ¿sí? C igual a A más B. Eso se representa mediante una fórmula matemática, la suma de dos números. No necesariamente debe de ser A, B o C, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de cualquier letra, ¿verdad? Cualquier letra se puede representar, ¿no? ¿Sí?
Bueno, nosotros lo vamos a representar igual con letras, pero lo vamos a representar así, para más representativo, ¿no? R, que es el resultado, es igual ¿a qué? Pues al número 1 que debo de tener más el número 2. O sea, N2. ¿Me explico con esto? Sí, profe. ¿Sí? Es lo mismo, ¿verdad? Que si estuviera representando C es igual a A más B, nada más que aquí lo estoy representando con letras que me pueda yo identificar más fácilmente. Entonces el resultado es igual al número 1 más el número 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Seguros que nada? No, profe, a ver, No. continuemos. ¿No hay dudas o no se entendió nada? Una de dos. Esperemos que no haya dudas. Bien, ahora sí vamos a empezar. Ya tengo la fórmula matemática. Voy a empezar con mi algoritmo. Primero, la entrada. ¿Qué decíamos que era la entrada de un algoritmo? ¿No los escucho? Era lo que va a necesitar. Lo que yo necesito. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, lo voy a hacer yo como ejemplo, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo. Lo que yo necesito para resolver este problema es el valor del número 1. ¿Sí? Yo necesito saber el valor del número 1. ¿Qué otra cosa necesito? Saber el valor del número 2. Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente lo que acaba de decir su compañerita, ¿verdad? También necesito yo el valor, lo voy a colocar aquí abajo. Necesito yo el valor del número, el valor del número 2. Y así se debe de escribir, así con letras. ¿Sí? Eso es la entrada, ¿verdad? La entrada para resolver mi problema, lo que yo necesito para resolver mi problema es el valor del número 1 y el valor del número 2. Eso es la entrada de mi problema. Proceso. ¿A qué le llamamos proceso? ¿A cómo elaborar el problema? A cómo elaborar el problema, a los Bueno, ¿cómo pasos, hacer el problema? a las operaciones que yo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi proceso? Bueno, primero debo de indicar qué operación es la que voy a realizar. ¿Qué operación voy a realizar? Una suma. Exactamente, entonces yo voy a colocar aquí, sumar el valor del número 1 más, ¿qué? Más el valor del número 2. Efectivamente, más el valor del número 2. ¿Estamos bien? Más el valor del número 2. Esa es la operación o ese es el proceso para resolver mi problema. Tengo que sumar el valor del número 1 más el valor del número 2. Debo describirlo todo con palabras. Aquí en los algoritmos, todo se debe describir con palabras. ¿Me explico? ¿Sí? Todo debo describirlo con palabras. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, excelente. Ya decía yo que son muy inteligentes. Salida. ¿Cuál sería la salida de mi problema? El resultado de la suma. El resultado de la suma. El resultado de la suma. Ahí está la salida. ¿Sí? Y ahí les presento el algoritmo para la suma de dos números. Así de sencillo, así de simple. Es un algoritmo para sumar dos números. A ver, ¿alguna pregunta? No, profe. Como dice el dicho, hablen ahora. ¿Nada? ¿Seguros? A ver, yo, profe. ¿Todo excelente? ¿Ya pueden hacer ustedes un algoritmo solitos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿de dónde sacó la R? ¿Perdón? La R en la fórmula, ¿dónde la sacó? ¿Cuál R?
La R que está en la fórmula. Ah, es el resultado. R significa Ah. resultado. ¿Sí? Esa R que está aquí arriba. Sí. Esa R que está ahí arriba significa resultado, ¿verdad? En la fórmula matemática, ¿no? Resultado es igual al número 1 más el número 2. Esa es la fórmula matemática. Y el algoritmo es en sí esto que ya viene como entrada, proceso y salida. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas ninguna? No, profe. Profe, ya no. Ok. Bueno. Vamos a ver también algo nuevo. Para resolver problemas, aparte de algoritmos, vamos a ver algo que se llama pseudo código. ¿Sí? Esto utilizan los programadores para resolver problemas. Pseudocódigo. ¿Sí? Un pseudocódigo es la representación de mi algoritmo, pero con una forma simplificada. ¿Sí? Con una forma simplificada que se utilizan en los lenguajes de programación. ¿Sí? Ahorita les voy a escribir el ejemplo de un algoritmo para sumar o para la suma de dos números. ¿Sale? Lo voy a escribir, ustedes váyanlo viendo y váyanlo analizando. Y si hay dudas, preguntas al final. ¿Sale? Entonces, siempre en los pseudocódigos voy a iniciar con una diagonal, un asterisco, y adelante voy a escribir de qué se trata mi problema. ¿Sí? En este caso, mi problema se trata de suma, de preferencia con minúsculas, suma de dos números. ¿Sí? Y voy a cerrar con un asterisco y una diagonal. Así se deben de empezar los pseudocódigos. ¿Sí? Así se deben de empezar. Después voy a colocar la palabra inicio en minúsculas. Voy a indicarle que ahí va a iniciar mi pseudocódigo. Después, en la parte de abajo, voy a dejar unos espacios. ¿Sí? Y voy a empezar a colocar ahí la entrada. ¿Sí? La entrada de mi problema, la entrada de mi algoritmo. ¿Cuál es la entrada? ¿Les pregunto? El valor del número 1. Sí, el valor del número 2. Esa es la entrada. Entonces, aquí abajo del inicio, voy a empezar por colocar la entrada, pero ahora como pseudocódigo. Y voy a colocar la palabra que se llama leer. Y aquí adelante voy a escribir cómo está representado el valor del número 1. Y el valor del número 1, ¿sí? Está representado en mi fórmula como N1. ¿Sí? Voy a colocar una coma. ¿Y qué más voy a colocar ahí adelante? ¿Qué se imaginan que vaya? El número 2. Leer. El número 2 con su representación, ¿verdad? N2. Esas representaciones, ¿sí? Se le llaman en matemática variables, ¿verdad? En matemáticas les llaman variables, ¿no? X, Y, Z, A, B, se les llaman variables, ¿verdad? O también se le llaman identificadores. También los conocemos aquí en programación como identificadores. ¿Sale? Entonces, el N1 es el identificador del número 1. El N2 es el identificador del número 2. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la entrada de mi pseudocódigo, la entrada de mi problema, ¿sí? La entrada que siempre deben de llevar los algoritmos, ¿sí? Ok. ¿Qué se imaginan que siga después de la entrada? Procedimiento. El proceso, efectivamente, ¿sí? Entonces, aquí abajo de leer, voy a escribir, si se dan cuenta, estoy dejando un espacio después del inicio, ¿sí? Aquí, abajo de leer, voy a representar ahora el proceso, pero como pseudocódigo, ¿sí? Y lo voy a representar con la palabra calcular, ¿sí? Lo voy a representar con la palabra calcular, y adelante de calcular, voy a escribir mi fórmula matemática que se utiliza para resolver este problema. ¿Cuál sería en este caso? R igual a N. R igual a Más N2. N1. N1 Más N2. ¿Perdón? Más N2. Más N2. Efectivamente.
Con eso yo estoy representando lo que es el proceso, pero en un pseudocódigo. ¿Sí? En un pseudocódigo ya se representa con identificadores. ¿Vale? Entonces, ahí está el proceso. ¿Qué seguiría? La salida. La salida, y la salida es el resultado, ¿verdad? El resultado, en este caso el resultado de la suma. Entonces, para las salidas, para los resultados, voy a colocar la palabra visualizar. ¿Qué se imaginan que voy a colocar adelante de visualizar? Resultado. Ajá. ¿Qué escribiría? Resultado de la suma. Resultado de la suma. ¿Cuál es su identificador del resultado de la suma? ¿Cuál? La R. La R, efectivamente, ¿verdad? La R es su identificador del resultado de la suma, ¿sí? Pero si quieren lo representamos como RS, ¿no? RS para que nos identifiquemos más fácil, ¿no? RS, lo cambié en la fórmula matemática. RS es igual a N1 más N2. ¿Sí? El resultado de la suma es igual a número 1 más número 2. Igual acá lo represento. Visualizar RS. Esa es la salida de mi problema. Y bueno, fin, la palabra fin me indica que ahí se termina mi pseudocódigo. ¿Sí? Ese, nosotros en programación le llamamos pseudocódigo. En los algoritmos, profe. Problemas. ¿Perdón? Entonces, profe, se le dice pseudocódigo al proceso cuando estamos resolviendo un problema. Ajá, pero representado algoritmos. por identificadores. ¿Sí? Representado con identificadores. ¿Sí? Ese es un pseudocódigo porque se parece a lo que es un lenguaje de programación, que más adelante vamos a ver lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces esto se parece a un lenguaje de programación. Y un algoritmo, en cambio, se representa con palabras normales, como si estuviera yo platicando, ¿no? Un algoritmo. Y un pseudocódigo ya se representa con palabras clave e identificadores. ¿Sí? Pero los dos me sirven para resolver problemas. En este caso es un problema matemático, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, profe. A ver, profe, ¿a qué dijo que se llamaba pseudocódigo? ¿sí? Es la representación por medio de palabras claves e identificadores de un problema. ¿Sí? Para los algoritmos. Ajá, para representar un algoritmo mediante un pseudocódigo. Ujú. Un algoritmo se puede representar mediante un pseudocódigo. ¿Sale? Sale, profe. Ahí en la clase, ahí en la de Classroom, hay un pequeño manual donde ustedes pueden investigar más acerca de esto, ¿verdad? Ahí ustedes, cuando tengan un tiempecito libre, lean y ahí va a venir todo esto que estamos nosotros platicando aquí en la clase, ¿sí? Pero ahí ya viene más definido, ¿no? Ya viene con sus definiciones y más cosas, ¿no? Entonces les sugiero que abran ese pequeño PDF que está ahí y lo lean, vean esto que estamos realizando, ahí ya viene más definido. ¿Sale? Aquí lo estamos llevando ya a la práctica directa. ¿Sale? A ver, preguntas, ¿en qué no se entendió para volverlo a explicar? Todo bien, profe. Todo ¿Seguros que todo bien? correcto. Sí, profe. Sí, recuerden que esa sesión se está grabando y la publicamos ahí en el canal de YouTube o ahí mismo en Claro para que ustedes puedan darle un repaso. En caso de que se les haya pasado algo o no se acuerden de algo, pueden darle un repaso a la clase, a la sesión. ¿Sale? Sí, profe. Ok, muy bien.